Raúl de la Torre, Fernando Franchelli, buenos días. Bueno, estamos acá con Fernando y vamos a conversar un poquito sobre lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en el sur, tema YPF, tema política energética. Hay muchos rumores, muchas versiones. Se habla mucho en el Congreso Nacional y se viene hablando ya desde hace tiempo. Y cuando tenemos que hablar del tema del Congreso, tenemos que hablar de la situación de la empresa YPF. Hay reuniones que tienen que ver con los gobernadores de las provincias petroleras. Y claro, esos gobernadores tienen sus representantes en el Congreso. Es por eso, Raúl, que suena tanto en el Parlamento Nacional, en los pasillos del Congreso Nacional, el tema YPF. ¿Cuál va a ser el futuro de la empresa? ¿Cuál es el presente de la empresa? ¿Y qué decisión va a adoptar el Poder Ejecutivo Nacional? En los últimos meses se especulaba con lo siguiente, que un anuncio importante del Gobierno Nacional con el tema YPF se iba a dar el 1 de marzo cuando la Presidenta inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Eso no ocurrió. Otros hablaban la posibilidad que en el día de ayer, en el día de Malvinas, desde el sur iba a anunciar un tema referido a la situación de YPF. Son fechas que van hablando los legisladores nacionales. Repetimos, las provincias petroleras siguen muy de cerca el tema YPF y las provincias petroleras tienen los gobernadores, tienen a sus senadores y sus diputados, que son en definitiva, a la hora que el gobierno tome una decisión respecto al tema YPF, sin dudas va a pasar por el Parlamento Nacional y es ahí donde se especulan respecto a cuál va a ser el futuro de la empresa. Hay otra fecha que vienen hablando los legisladores nacionales. El próximo jueves 12 de marzo, 12 de abril, hay una reunión de la Presidenta de la Nación con los gobernadores de las provincias petroleras, los gobernadores de la OFEPI, la reunión de gobernadores que encabeza Eduardo Fellner. Dicen, allí puede haber algún anuncio del Gobierno Nacional. Exactamente, y dentro de estas especulaciones y este juego de fechas, recordemos, 1 de marzo dijiste el discurso frente a la Asamblea Legislativa, el 29 de febrero, el día anterior, la acción de YPF había caído 15%. Ayer, 2 de abril, discurso de la Presidenta, donde también se especuló que iba a hablar en Ushuaia de YPF. La acción, acá, claro, acá no cotizó porque estaba en feriado, pero en Wall Street la acción de YPF volvió a caer 15%. Así se están manejando los mercados con respecto a las versiones. Y detrás de esto también poco se sabe sobre quiénes están haciendo estas operaciones de mercado. De hecho, la semana pasada la Comisión Nacional de Valores abrió una investigación sobre qué está pasando con la acción, quiénes están intermediando en esta compra-venta de acciones, porque hay que aclararlo, la acción de YPF, Fernando, es una acción muy poco líquida, es decir, se maneja muy poco. Vos si vas hoy a comprar acciones de YPF a la Bolsa de Comercio, seguramente te van a decir, pero no hay nadie que la venda. Hoy no se puede comprar porque no hay vendedores. Y si tenés acciones y la querés vender, seguramente no vas a conseguir compradores porque no es una acción que opere todos los días. Cuando se dan este tipo de operaciones, normalmente se dan por montos que son 10 veces superiores a lo normal en el mercado, con lo cual genera algunas sospechas y en su momento dijimos que algún interesado andaba detrás de esto, provocando o marcando precios en el mercado que en realidad tenían poco que ver con esta libertad de compra-venta. De hecho, lo cierto es que más allá de las versiones, lo que sí hubo una información este último fin de semana que alteró un poquito el clima, que es el anuncio, el anticipo del gobernador del Chubut, Martín Bussi, en cuanto a que está en vías de quitarle, de rescindirle el área Manantiales Ver a YPF. Esta es la segunda área en importancia que tiene YPF en el país, es el 10% de todo lo que produce YPF. Si se la quitara y se la diera a otra empresa, obviamente cambia totalmente el escenario petrolero. Por eso también hay mucha especulación en torno a esto y mucha incertidumbre que tiene que ver con la falta de inversiones que ha hecho YPF y la dura condena que está recibiendo de parte del gobierno. En el Congreso Nacional, Raúl, hay diferentes voces. Se habla por estas horas, claro, se habló mucho del tema soberanía porque venía el 2 de abril, venía la fecha de Malvinas y se hablaba de la soberanía nacional. Y el diputado Leonardo Grosso dijo, también tenemos que hablar de la soberanía energética, tenemos que hablar de la soberanía de los ferrocarriles. Es un momento muy particular de la República Argentina y lo decía de esta manera. Creo que el proceso político que vivió la Argentina en los últimos 8 o 9 años permite empezar a discutir algunas cosas que por ahí, si pensamos en la Argentina del 2001, eran imposibles. Que hoy estemos discutiendo la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, cuando antes teníamos la política
por ahí de acercamiento a los isleños, digamos, desde un lugar de subordinación al Reino Unido, que hoy estemos discutiendo la recuperación de la soberanía sobre los recursos petroleros, que también implica que necesitamos más energía en función del desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos 8 años, que discutamos, digamos, todos estos temas nuevos que tienen que ver con plantear el control de los argentinos, de los recursos argentinos, se dan en el marco de este proceso político y son posibles. Entonces el Congreso me parece que es parte de eso, pero también la sociedad. Conductores. Bueno, ahí estaba Leonardo Grosso. Raúl, te digo, algunos temas que circulan por el Parlamento Nacional en caso que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto al Congreso Nacional. Declarar la actividad hidrocarburífera de interés público. Solicitar a YPF un plan de inversiones que no estaban programados por la empresa y en ese caso de no cumplir la empresa, la Nación podría avanzar sobre las acciones de YPF y quedarse con el 51% de las mismas. Son algunos de los temas que van circulando hoy por hoy respecto a la situación de YPF y que circulan por los pasillos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.